semana, un profesional invitado hablando de ingeniería y tecnología para mejorar y contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. Espera nuestros podcasts para profesionales del área. Podcast Escuela de Ingeniería. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva versión del podcast de la Escuela de Ingeniería. En esta oportunidad tenemos una celebración, 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Hoy conoceremos el por qué se recuerda esta fecha y estamos con un invitado especial. Él es Carlos Fernando Jáuregui. Desde el 2001 es coordinador adjunto del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de la UNESCO. Es ingeniero civil, graduado de la Universidad Mayor de San Andrés y además tiene un doctorado en hidrología en la Universidad Técnica de Berlín, Alemania. Pero además amplió sus estudios en el Instituto Americano de Hidrología. ¿Quién mejor que él para hablarnos sobre esta fecha tan importante a nivel mundial? Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación para poder participar en el podcast que organiza la Escuela de Ingeniería. Bueno, respecto a su primera pregunta, ¿por qué el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua? Hace ya muchos años se empezó a celebrar diferentes temas dentro de Naciones Unidas. Y la UNESCO, el año 2003, lanzó la propuesta de crear el Día Mundial del Agua, que era el día 22 de marzo. Entonces, el día 22 de marzo de 2003 se hizo la presentación del primer informe mundial sobre la situación del agua. Esto lo hicimos en Tokio, en Japón, y fue un informe que impactó mucho en la población a nivel mundial, así como a los políticos y tomadores de decisión. Y se mostró que el problema mundial del agua era un problema de gobernabilidad del agua. Y dentro de esos temas de gobernabilidad se identificaron 5 temas fundamentales. Primero era el garantizar agua para consumo humano. El segundo era garantizar un servicio básico de saneamiento. El tercero era garantizar agua suficiente para la producción de alimentos. El cuarto era garantizar fuentes de energía renovables como la hidroeléctrica. Y quinto, mostrar que el agua es fuente de cooperación y no de conflicto. Entonces, en ese informe mostramos los primeros datos que se veían en el mundo. Y se mostró que el problema de la gobernabilidad del agua no es un problema de los países menos pobres, sino también de los países muy ricos. Entonces, como era un tema común para todos, se decidió a partir de esa fecha lanzar cada año un informe mundial del agua y celebrar en algún lugar del mundo este Día del Agua. Este año se celebra en Nueva York. Hoy día a las 9 ha empezado la Asamblea General de Naciones Unidas y se está llevando a cabo lo que se llama la Conferencia Mundial del Agua. Es una conferencia sobre el tema principal, decir que el agua es un soporte para la vida, que sin agua no es posible tener vida, sin agua no es posible producir alimentos, sin agua no es posible tener una vida tanto de la flora como de la fauna. Entonces, ese es el tema del Día del Agua este año. Debería ser un tema muy importante y debería estar en la agenda de todos los medios, pero lastimosamente no se lo toma en cuenta y es por eso que nosotros hacemos resaltar esta información y precisamente invitando a las personas. ¿Cómo están los datos estadísticos, doctor, en cuanto a el acceso al agua? Ya. En el caso de Bolivia y en el caso específico de Santa Cruz, la situación es la siguiente. No obstante que Bolivia propuso que el acceso al agua para consumo humano, así como los servicios básicos para saneamientos, sea un derecho humano, Bolivia no ha cumplido esos compromisos desde hace más o menos 15 años.
Eso quiere decir que en Bolivia, en el tema del saneamiento, la población en el área urbana tiene más o menos un 52% saneamiento. Y en el área rural es menos de 20%. Estos datos no han sido verificados porque no se permite, por razones políticas, conocer la verdad sobre los datos de Bolivia. En el caso de acceso al agua potable segura, esto está en el orden del 78-80%. Pero el tema crítico en Bolivia es el saneamiento. Y en el caso de las zonas rurales es un desastre. O sea, menos del 20% tiene saneamiento básico. ¿Ya? Entonces, el problema número uno de Bolivia en términos de agua. Acceso a agua potable y acceso a saneamiento. En el caso de Santa Cruz tiene una virtud, que tiene una empresa dedicada a la donación de agua, que es una cooperativa, que sí funciona muy bien, que se llama Sahuapac. Entonces, Sahuapac es una empresa privada, vamos a decir una cooperativa, y garantiza un gran porcentaje de la ciudad de Santa Cruz. Y existen otras cooperativas más pequeñas que cubren la diferencia. O sea que en Santa Cruz es 100% de acceso a agua potable en la ciudad. O sea, hay agua segura. El tema en Santa Cruz es el saneamiento. Y el saneamiento no está en manos de Sahuapac, sino está en manos de la alcaldía. Y el gran problema del saneamiento es, primero, que no se tiene una red en toda la ciudad. Segundo, que en muchos lugares se tienen pozos sépticos, que es una solución que no es para una ciudad. Eso es para lugares pequeños donde hay más espacio. Entonces, los pozos sépticos todavía existen en la ciudad de Santa Cruz y debería tenerse un sistema de tratamiento de aguas negras, o sea, integral para la ciudad. Respecto al acceso al agua, Sahuapac tiene básicamente toda su agua de un acuífero. Y este acuífero cruza la ciudad y el problema que se tiene actualmente en Santa Cruz es el lugar donde se lleva a cabo la recarga del agua. Es una zona donde ha habido una serie de avasallamientos, o sea, es zonas que están queriendo urbanizarlas y donde efectivamente si contaminan esa agua va a afectar la calidad del agua potable de Santa Cruz. Porque el agua subterránea, si se la contamina, requiere mucho dinero y mucho tiempo para volverla a recuperar, o sea, para volverla a tratar. Entonces, ese es el problema general. Un problema local de la ciudad de Santa Cruz muy serio y que creo que se debe prestar atención es el sistema de drenaje. No puede ser que una ciudad con más de 2 millones de habitantes se inunde con una lluvia relativamente normal, porque esta zona está en el trópico húmedo, o sea, siempre va a llover como llueve en Santa Cruz. Lo que no es admisible es que se inunde la ciudad. Entonces, ¿eso qué significa? Que no se tiene un sistema de drenaje apropiado para la ciudad. Y se puede hacer, por supuesto, no hay ningún problema. Cualquier ciudad plana del trópico húmedo tiene saneamiento. Entonces, no hay ningún impedimento ni dificultad para lograr esto. Lo que se requiere es la voluntad política de tener un sistema de drenaje de la ciudad. Yo leía el otro día que, por ejemplo, en el centro de Santa Cruz no se inunda, porque se hizo un programa serio de tal forma que tienen ustedes unos parques donde cuando llueve se acumula el agua y eso permite que el centro no se inunde. Bueno, eso fue hecho en este tiempo creo por el ingeniero Serrate, ya cuando había la Coro de Cruz. Y bueno, ahora lo que se requiere urgente es un sistema de drenaje a partir del primer anillo hacia afuera. O sea, ustedes pueden ver en el cuarto anillo y en el tercer anillo y en la Bush tercero, cuarto anillo,
es como un río. Anegados de agua, ¿no? ¿Ya? Entonces eso no debe ocurrir. Y eso tiene una solución técnica fácil, costosa, pero fácil. ¿Ya? Entonces lo que se quiere es, seguramente, la Escuela de Ingeniería que proponga, por ejemplo, un curso de posgrado sobre cómo mejorar el drenaje urbano de la ciudad de Santa Cruz. Creo que ese es un tema prioritario para Santa Cruz. Correcto, entonces esto es una responsabilidad de las autoridades municipales en todo caso y se ha visto, sin ir más lejos, La Cañoto parecía un río y antes pasaba un río por ahí, pero creo que ha vuelto a su cauce y era terrible el caos vehicular, los accidentes y prácticamente se pudo haber, lamentado muertes incluso de personas por nada más de esto que se puede evitar. Entonces, Quizás algo más que una anécdota. El año 1983, yo trabajaba en la Universidad Técnica de Berlín y hubo una inundación en Santa Cruz. Y vinimos con la cooperación alemana para ver qué se podía hacer. Y se hicieron dos cosas. Se desarrolló un canal provisional y otro canal provisional, que se llama uno Isuto y el otro Cotoca, ¿puede ser? Bueno, eran dos canales provisionales que se hicieron para eliminar el agua de la ciudad de Santa Cruz. Vinimos aquí invitados por el rector de la universidad. El rector era un señor Banzer, era el rector, un señor Banzer. ¿Ya? Y también se creó el CEARPI, que fue con la cooperación alemana, para la regulación del río Piraí. Que finalmente se pudo evitar muchas más catástrofes. Entonces, a partir de ese acuerdo y a partir de ese proyecto, ya no ha habido más turbiones que entren a la ciudad. Correcto. Entonces, como verán, Terceros Banzer era el nombre del rector. Terceros Banzer. Entonces, es posible darle soluciones. Es posible 100%. Aquí lo que se requieren dos cosas es decisión política, financiamiento. Y que la universidad proponga, como hizo en esa oportunidad con CEARPI y con los canales, proponga y forme especialistas solamente en el drenaje de la ciudad de Santa Cruz. Los municipios también deben por lo menos manifestar la necesidad para que la universidad actúe, ¿no es cierto? Los municipios, si bien Santa Cruz ciudad está más o menos saneada en cuanto al agua potable, no al drenaje, pero en agua potable en otros municipios no la tienen, ¿no? Así es. Estamos andando un poco más y ya no hay agua potable, ya no se puede consumir directamente. Así es. Bueno, eso estábamos hablando con el director de posgrado, Eric Rojas, y efectivamente en las ciudades pequeñas es mucho más difícil garantizar agua de buena calidad y saneamiento. El saneamiento está mucho más difícil porque es caro, pero lo mínimo que se debe asegurar es agua segura, no potable, sino agua que no haga daño a su consumo. Entonces, efectivamente, otro tema fundamental, pero para el departamento de Santa Cruz, es el fortalecer a los municipios formando gente para la gestión de agua para consumo humano seguro y un saneamiento básico. Efectivamente, es otro de los temas que tienen ustedes como área en la cual creo que es una prioridad mundial. Podrían ustedes profundizar el conocimiento. Guarayos tuvo una crisis de esta naturaleza en donde prácticamente se le habían secado todos los lugares donde acopia agua y pues estaba trayendo de otros lugares, pero el agua no era saludable. Entonces tienen mucho trabajo que hacer las universidades, la universidad, la Escuela de Ingeniería, la facultad. Tiene soluciones, tenemos a los profesionales bolivianos que están en el extranjero, están trabajando y además que son conocedores de este tema. Así es. Bueno, ¿cuáles son las nuevas tecnologías en el manejo del agua, doctor? Si podemos conocer algo. Hay muchas nuevas tecnologías. Yo estoy trabajando ahora con la Unión Europea en España y lo que estamos haciendo es asesorar a los países en Europa para la aplicación y apropiación de nuevas tecnologías.
Una de las primeras tecnologías que se tiene actualmente es un sistema de identificación de fugas de agua en las redes de agua potable en las ciudades. Es uno de los problemas más serios que se tiene en las ciudades en general y en las megaciudades mucho más. Para que tengan una idea, la Ciudad de México tiene más o menos 64% de pérdida de agua por las tuberías que tienen fracturadas, rotas o tienen algún daño físico. Eso quiere decir que la empresa de agua potable de México, la Ciudad de México, manda 100% de agua y solamente ya el 44% llega a la población. La diferencia se pierde en la red. Si tuviera una red que no tenga fugas, tendrían el doble de agua. Y los políticos no dirían que hay una escasez de agua. No hay escasez de agua. Lo que hay es escasez de infraestructuras. Entonces, esa tecnología que se ha desarrollado en el País Vasco y en Alemania permite a través de un algoritmo, una base de datos y un sistema de GPS, identificar una fuga en una ciudad con una resolución de 20 metros cuadrados. O sea, se puede decir exactamente aquí hay una fuga de agua y se pierde tanto de agua. Y en base a eso se puede ir, cambiar la tubería y evitar esa fuga. Entonces, eso es lo último en tecnologías y se usa para esto inteligencia artificial. Entonces, es una tecnología nueva que se está haciendo, se ha desarrollado en Europa y hemos hecho la prueba de esa tecnología en 4 ciudades en el mundo. Hemos hecho en Düsseldorf, en España, en Madrid, en Heredia, en Costa Rica y en Sucre, en Bolivia. O sea que en Bolivia la tecnología esa está disponible para que la vean en Sucre. Entonces, el objetivo de los proyectos pilotos es que sean demostrativos, que sean de investigación, de difusión y, por supuesto, solucionen el problema de esa ciudad en específico. ¿Se puede traer estas tecnologías a Santa Cruz también, si bien la tenemos en Sucre? Sí. O sea, hemos hablado con Sahuapac, la gente de Sahuapac ha manifestado su interés en ver cómo funciona eso. Entonces es un problema de presupuesto, ¿no? Tener el dinero para que esa tecnología sea adoptada aquí en Santa Cruz. Bueno, hay varias tecnologías, pero otra que les podría comentar que es muy importante es la vinculada a la detección de ciertos organismos dañinos para la persona. Y, por ejemplo, amebas. Esto se da sobre todo en lugares donde hay agua caliente, que son en los hospitales, en los aeropuertos, en los estadios, en las escuelas, en los hoteles. ¿Ya? Entonces, hay una enfermedad que se llama legionela. Si uno consume, pues uno muere. Entonces, el tema es cómo detectar la legionela antes que llegue la persona. Entonces, han desarrollado un sensor que es de papel, que se instala en las redes de agua caliente y si hay legionela, el sistema detecta y elimina. Y ahí se pueden salvar muchas vidas. Entonces, esto se utiliza en lugares de alto tráfico y uso de agua caliente, en los tanques de agua caliente. Yo no sé si hay en Santa Cruz ese problema, pero es una tecnología que sí se usa. Otra tecnología notable es la vinculada, por ejemplo, al tratamiento de agua salada, o sea, usar agua salada para consumo humano. Entonces, han desarrollado unos nuevos mecanismos de ósmosis inversa, pero orgánicos. Esto hace que se pueda usar agua salada, eliminar la sal, pero además organismos vivos. O sea, que puede tratar a la vez el agua y garantizar agua segura para la persona. En fin, hay una lista de proyectos que estamos desarrollando y se aplican en diferentes partes del mundo y bueno, ese es el desafío ahora en el mundo, usar nuevas tecnologías que sean más baratas y que sean eficientes. Por ejemplo, hay otra tecnología que llama la atención. La energía más barata es la energía hidráulica, porque se usa una caída de agua
una turbina y sale energía transformada y agua, o sea, no se pierde nada, ni se contamina nada. O sea, se han desarrollado unas microturbinas, pero microturbinas que se pueden instalar en las redes de agua potable de las casas. Y ustedes al abrir el grifo, gira la turbina y genera energía eléctrica para la casa. O sea, ahorrar energía generando o aprovechando la red de agua potable. El propio uso del agua que manejamos. En fin, hay una serie de fuentes, de nuevas tecnologías. En este caso yo estoy comentando las que yo estoy trabajando, que es con la Unión Europea y el programa Horizonte Europa. Perfecto. Doctor, ¿cuál cree usted que debe ser el aporte de la universidad en el tema del agua? A ver, yo creo que la universidad es el centro donde se hacen dos cosas: se investiga y se innova. Eso quiere decir, la tecnología, primero se hace una investigación básica y esta se la vuelve aplicada y se vuelve innovación. Entonces, yo creo que la universidad en cualquier parte del mundo tiene que responder a las necesidades del lugar. Si la universidad está ubicada en Santa Cruz, pues la universidad tiene obligación de hacer varias cosas. La primera, responder a los desafíos de la ciudad, yo diría en este caso en el tema del agua. Segundo, generar una masa crítica. La universidad tiene que opinar sobre los problemas de agua en la ciudad. Tiene que formar profesionales que tengan el criterio para opinar y para que ayuden a que la universidad cumpla su rol. Además, la investigación y la enseñanza es el apoyo a las cosas de interés común. Entonces, yo creo que ahora con la creación de la Escuela de Ingeniería, ustedes podrían identificar muchos temas en posgrado, y me refiero al tema del agua, que son prioritarios y que es insoslayable. Ya no puede seguir más con un sistema de drenaje que no existe, no puede arriesgar la calidad del agua por zonas ocupadas por gente no dueña del terreno. En fin, hay una serie de cosas que la universidad tiene obligación de apoyar a la sociedad. Y en el tema del agua, creo que la Escuela de Ingeniería es la mandada a llevar a cabo estas cosas. A propósito de eso, la Escuela de Ingeniería tiene la política de proponer programas de acuerdo a la necesidad de la sociedad, de Bolivia, de Santa Cruz específicamente, ¿no? Entonces va resolviendo, proponiendo programas de maestrías, diplomados, de acuerdo a las necesidades que surgen. Y esto a raíz de una serie de reuniones que se concerta con municipios, con instituciones y problemas que se ven. Entonces está en esa línea la Escuela de Ingeniería con sus programas de posgrado. Pero también la Escuela de Ingeniería está proponiendo el lanzamiento de un programa de maestría en residuos sólidos y tratamiento de aguas, y eso creo que va a ayudar en parte, y nos gustaría contar con el apoyo de los organismos internacionales, doctor. Perfecto, bueno, me parece excelente esto que acaba de mencionar, porque es realmente obligación de la universidad. Como ustedes saben, hace 3 semanas se ha creado un instituto para los recursos naturales y el medio ambiente. Este instituto ha sido resultado de una negociación con Francia y con Alemania, y el acuerdo formal del rector y vicerrector de crear este instituto. Esto se decidió hace 1 año, pero como ustedes saben, por razones de fuerza mayor no se pudo poner en marcha de inmediato. Ha tardado 1 año y hace 2 semanas se ha creado formalmente en la universidad este centro que está conformado por varias carreras de la universidad y que tiene por objetivo precisamente formar gente en nuevos temas vinculados a los recursos naturales de Santa Cruz. Esa es la idea. Y segundo, apoyar temas vinculados
por supuesto el agua está incluido como recursos naturales, y también llevar a cabo una tecnología que sea sostenible, o sea, a fortalecer lo que se llama la economía circular, de tal forma de que el sistema sea sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, sí, efectivamente es una buena noticia, y ahora lo importante es empezar a la gestión tanto para el financiamiento como para la formación de nuevos cursos de posgrado que seguramente van a estar también acogidos por la Escuela de Ingeniería. A propósito de esta reunión, ustedes pueden observar la reunión completa en nuestra página de Facebook y pueden ver todos los detalles sobre esto que acaba de mencionar el doctor. Doctor Carlos Fernández, ¿alguna sugerencia, algún consejo para la población sobre el agua, para concienciar un poco más sobre el uso del agua? Sí, a ver, quizás algo muy importante. Creo que a veces se enseña en la escuela, en el colegio y a veces en la universidad conceptos que son equivocados sobre el agua. Y un primer concepto equivocado sobre el agua es decir que hay una escasez de agua en el mundo. Eso es falso. No hay. Hay agua. No es verdad. Hay agua. Hay suficiente agua en el mundo. Lo que no hay es escasez de infraestructuras, ¿ya? Entonces, cuando los políticos dicen que hay escasez de agua, no crean. Lo que hay es escasez de infraestructuras y escasez de ideas en los políticos. Hay temas como, por ejemplo, el agua potable y el saneamiento. Actualmente en el mundo se tiene 1.800 millones de personas sin acceso a agua potable. Y 2.800 millones de personas sin acceso a saneamiento. ¿Por qué? Porque en un caso son 1.600 y por otro 2.800. ¿Saben por qué? Porque el saneamiento no vende, el saneamiento no da votos. Y es por eso que los políticos, o sea, la mayoría de los políticos no les interesa financiar saneamiento porque no nos da votos. Y eso es inmoral, ya que mucha gente muere por falta de agua segura y por mal o escaso saneamiento. Entonces, lo que la población tiene que hacer es exigir a los políticos que le garantice agua potable y saneamiento, porque es un derecho humano, ¿ya? No es una cosa gratuita ni es un tema de cooperación, es un derecho humano. Y los gobiernos deberían priorizar en su presupuesto agua potable y saneamiento. Ese sería mi mensaje en el caso del agua, para el caso de Bolivia. Entonces, a comenzar a exigir los derechos a sugerencia del Carlos Fernández Jáuregui. Muchísimas gracias, boliviano también, orgulloso, imagino, trabajando y representándonos en el extranjero. Muchísimas gracias por habernos visitado, esperamos tenerlo cuando se pueda. Conocemos que su agenda es bastante ajustada, pero hoy ha hecho un espacio para atendernos. Muchísimas gracias y un placer haber compartido con usted en este podcast de la Escuela de Ingeniería. Muchísimas gracias, ha sido un placer compartir con ustedes y, como les he reiterado, con mucho gusto apoyaré cualquier iniciativa que ustedes tengan aquí en la universidad, y ya que estoy viniendo con frecuencia y con mucho gusto apoyamos cualquier iniciativa que permita garantizar una mejor calidad de vida para nuestra gente en Bolivia. Gracias. Bien, 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Este ha sido un podcast de la Escuela de Ingeniería. Volvemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Podcast Escuela de Ingeniería. Cada semana un profesional invitado hablando de ingeniería y tecnología. Cada semana un profesional invitado hablando de ingeniería y tecnología. Para mejorar y contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. Espera nuestros podcasts para profesionales del área. Podcast Escuela de Ingeniería.